Hoy vamos a tener la parte número 166 de Preparando el Gobierno Mundial. Como veis aquí a mi lado, ha habido dos cosas que son las que van a ser centrales en la conferencia de hoy, porque va a tratarse solo de dos noticias, pero tienen que ver directamente con ecumenismo. Como siempre, mientras el mundo sigue enfrascado en sus cosas, y cuando todos estamos pendientes de lo que pasa en la guerra en Ucrania y crisis y tantas cosas más, resulta que ellos, ya sabéis quién, sigue haciendo su faena como la hormiguita que no para nunca. Y al final eso le dará grandes resultados. Y todo lo van haciendo día a día. Y nosotros prácticamente no nos enteramos de nada. Vais a ver dos noticias que los medios de comunicación difícilmente se hacen eco de ello, pero que nos vamos a dar cuenta una vez más cómo ese trabajo que van haciendo lo están haciendo no solo para ellos, sino evidentemente para abarcar el mundo entero bajo sus pies. Sí, bajo sus pies, aunque no lo parezca. Vamos a empezar. Pues sobre todo, fijaos bien en esta portada. Es una portada de un DVD en portugués que hablaba del Concilio Ecuménico Vaticano II, un nuevo Pentecostés. Y es interesante porque hoy lo que vamos a tratar, que tiene que ver directamente con ecumenismo, vais a ver cómo tiene, cómo no, en base precisamente a lo que aconteció en el Concilio Ecuménico Vaticano II. Sí, es que es interesante, porque ya no era el Concilio Vaticano II y ya está, era el Concilio Ecuménico, directamente se llamaba así. Y cuando se va de un nuevo Pentecostés, ¿qué quiere decir? ¿Qué hacían en Pentecostés? Los discípulos, claro. Estaban todos unánimes juntos, en un mismo sentir. ¿Y qué sucedió? Llegó el Espíritu Santo sobre todos ellos y empezaron a hacer los prodigios que era necesario para que el Evangelio se disparara por todas partes de un modo muy rápido. Bien, pues cuando nos lo plantean así es porque evidentemente hace falta que todos los cristianos, según ellos, claro, estén plenamente unidos, aunque tengan divergencias en cosas, en doctrinas, pero evidentemente todos juntos mostrándose unidos para que el mundo se dé cuenta de que, oh, qué precioso es esto, y a partir de allí encuentren como una solución mundial. Bien, es la base para el gobierno mundial que tanto buscan. Si unen a religiones, sobre todo cristianas, lo tienen muy, pero que muy bien. Y esto, una vez más, es una pieza más del puzzle que estamos viendo a través de tantos temas que estamos presentando al unísono. Y que son muy variados, pero que, como siempre os digo, son piezas distintas, sí, pero del mismo puzzle. Evidentemente había dos personajes centrales en esto, del Concilio Ecuménico Vaticano II, son estos dos papas que veis aquí. Vamos a adentrarnos en dos noticias que han pasado en pocos días, que tienen que ver, sí, claro, con ecumenismo. Esta era del 7 de mayo. Y fijaos bien, porque mientras el mundo está pendiente de todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, que si pandemias, que si hambrunas, que si, como no, la guerra, pues mira por dónde ellos, por otro lado, siguen haciendo también su trabajo. El Papa Francisco da las claves para alcanzar el camino de santificación. Vamos a ver qué dice. Este sábado 7 de mayo, el Papa Francisco recibió en el Palacio Apostólico del Vaticano a profesores y estudiantes del Pontificio Instituto Litúrgico con motivo del 60 aniversario de su fundación, que tienen base en distintos lugares, en distintos países. El Santo Padre subrayó la dedicación al estudio que realiza esta institución, que surgió como una necesidad que encontró una iluminadora verificación en el Concilio Vaticano II. Esa es su base. A continuación, el Papa Francisco destacó que el Instituto Pontificio Litúrgico responde a las tres dimensiones que emergen del impulso del Concilio Vaticano II: la participación en la liturgia, la comunión eclesial y el impulso de la misión evangelizadora. Por tanto, ya veis, para que haya ese ecumenismo hace falta que el católico en sí participe de la liturgia,
tenga comunión eclesial entre todos, pero además, ¿qué sucede como consecuencia? El impulso de la misión evangelizadora. Por tanto, una vez están todos muy unidos entre ellos, van a hacer aún más fuerte la evangelización hacia los demás. Que ya sabéis que cuando hablan de misión evangelizadora, como el Papa ha dicho recientemente esta misma semana de nuevo, no se trata de proselitismo, sino sencillamente de actuar bien y se acabó. O sea, la doctrina al lado, totalmente al lado. No sea caso que con las divergencias no pueda haber unión. Divergencias de doctrina, claro. Pues ya veis, esta es la base para ellos, y así funciona el Concilio Vaticano II. Hecho de este modo se consigue lo que buscan. Bueno, pues el Instituto Pontificio Litúrgico va por este camino, y el Papa les va diciendo cosas. Animó también a promover la participación activa en la vida litúrgica, educando a la gente para que entre en el espíritu de la liturgia, algo que según el Papa no se puede poseer, ya que no es una profesión, sino que la liturgia se celebra. No es una cuestión de ritos, es el misterio de Cristo, que reveló y realizó lo sagrado, el sacrificio y el sacerdocio. Adora en espíritu y en verdad. Todo esto, en su instituto, debe ser meditado y asimilado, dijo el Papa. Qué interesante, dice que no es una cuestión de ritos, que es el misterio de Cristo. Pero fijaos bien, ¿a qué hace referencia con esto? Pues evidentemente, sobre todo, a la misa. Y como siempre, ya sabéis, para ellos cada vez que se hace misa se sacrifica a Cristo directamente de nuevo, literalmente. Una aberración absoluta, bíblicamente hablando, por supuesto. Es despreciar el sacrificio único que hizo Cristo una vez para siempre, muriendo en la cruz. Y luego, claro, su resurrección. Bueno, pues ellos esto ya veis cómo se lo toman. Pues además, fijaos cómo todo esto lo engloban en adorar en espíritu y en verdad, cuando precisamente ellos en espíritu y en verdad lo harán algunos con muy buena intención de sus feligreses, pero los de arriba saben que esto no funciona así. En espíritu y en verdad también quiere decir que nada de imágenes, y que hay que estar unidos en verdad al Señor, adorándolo, en verdad, no en verdades a medias o mezcladas con mentiras, no, en la verdad. Y si ya cambian los 10 mandamientos, ¿en qué verdad están? Todo esto es su instituto, dice, debe ser meditado y asimilado. Y se dedican a esto, a estudiar a fondo. Cuesta entender que estudien a fondo y no vean esto, ¿no? También aseguró que dar gloria a Dios en la liturgia encuentra su contrapartida en el amor al prójimo, en el compromiso de vivir como hermanos en las situaciones cotidianas, en la comunidad en la que me encuentro, con sus méritos y limitaciones. Claro, todo esto va hacia esa vía, Este es el camino de la verdadera santificación. Por ello, la formación del pueblo de Dios es una tarea fundamental para vivir una vida litúrgica plenamente eclesial, dijo el Papa Francisco. En fin, eso es su fundamento, sí. Asimismo, aseguró que toda celebración litúrgica termina siempre con la misión, ya que lo que vivimos y celebramos nos lleva a salir al encuentro de los demás, al encuentro del mundo que nos rodea, al encuentro de las alegrías y necesidades de tantos que quizás viven sin conocer el don de Dios. ¿Os dais cuenta? Son los pasos para ir hacia afuera. La auténtica vida litúrgica, especialmente la Eucaristía, o sea, todo lo que se hace en misa, nos impulsa siempre a la caridad, que es sobre todo apertura y atención a los demás. Esta actitud siempre comienza y se fundamenta en la oración, especialmente en la oración litúrgica, y esta dimensión nos abre también al diálogo, al encuentro, al espíritu ecuménico, a la acogida, explicó el Papa Francisco. Bien, ya veis, todo esto lleva al ecumenismo. Qué interesante, ¿eh? Si tienen esa base, podrán ir hacia el ecumenismo. El Papa defendió además que no es posible adorar a Dios y al mismo tiempo hacer de la liturgia un campo de batalla para cuestiones que no son esenciales. Sí, así se ahorran historias raras y pueden tener un objetivo común. El Evangelio y la tradición de la Iglesia nos llaman a estar firmemente unidos en lo esencial y a compartir las legítimas diferencias en la armonía del espíritu, aseguró. Y si esto ya va de ecumenismo, ya veis, las diferencias no hay que tocarlas, sigamos adelante unidos para ganarnos a todos y ya está.
La Iglesia necesita hoy, como siempre, vivir de la liturgia. Los padres del concilio hicieron un gran trabajo para que así fuera. Debemos continuar esta tarea de ser formados por la liturgia, pidió por último el Papa Francisco. O sea que en el fondo está pidiendo un reavivamiento del católico para que haga todo eso y así lo tenga mejor para unirse con el resto de cristianos. Esto era noticia del día 7 de mayo, pero fijaos, pasamos al 16 de mayo, pocos días después, y se hace esto. Cooperación interreligiosa en defensa de la unidad familiar. Esto ya es ecumenismo interreligioso, no es solo entre cristianos, va mucho más allá, abarca a todas las religiones del mundo. Y hay una base en concreto también aquí, en este caso, la defensa de la unidad familiar. Una vez más, tened presente lo que siempre hemos venido diciendo. Se está jugando siempre al efecto péndulo. Ha sido ahora la época del desfase y que todo se vaya al traste en la sociedad, pues para que todo se encauce, ya vemos como el papado continuamente habla de volver a las raíces cristianas, sobre todo de Europa, y que esto evidentemente tiene que llegar a transmitirse por todas partes. ¿Cómo se consigue hacer ese cambio para que la gente esté acorde con sus planteamientos? Pues a través de una moral que se deberá instalar sí o sí. Y como siempre, cuando la sociedad se desestructura totalmente, hay un grave problema. ¿Por qué? Porque la base es la familia. Y esto es cierto. Si la familia se va rompiendo por todos lados, la sociedad también es al unísono. Pues esto, que es una cuestión muy moral, evidentemente, muchos no se lo plantearán así, pero es una cuestión muy moral, llevará también a ese ecumenismo, que es necesario no solo a nivel cristiano, sino a nivel interreligioso. Mirad qué llegan a decir, porque esto es la imagen que veis aquí en la conferencia que se ha hecho interreligiosa en Riad. Ya veis los participantes, Estudiosos musulmanes, cristianos católicos, rabinos y líderes hindúes se reunieron en un foro en Arabia Saudí para debatir sobre valores comunes. ¿Os dais cuenta? Hay que buscar lo común, no lo que hace divergencia entre unos y otros. Es la forma de conseguir ese ecumenismo interreligioso. Al final del encuentro, los participantes, entre ellos a distancia, el cardenal Pietro Parolin, emitieron un comunicado. La Liga Mundial Musulmana convocó en Riad el primer foro sobre valores comunes entre seguidores de religiones, con el apoyo del Vaticano, líderes de iglesias evangélicas, rabinos reconocidos internacionalmente y otras personalidades. Qué curioso, ¿no? Y esto lo lleva adelante la Liga Mundial Musulmana. Sorprende, ¿no? Pero bueno, luego ya vemos cómo, una vez más, hay un cierto tipo de poderío dentro del mundo islámico que ya está en plena conveniencia con el Vaticano, porque dice con el apoyo del Vaticano. Y luego, ¿qué más? Pues añade a todos los demás que están en ese ecumenismo, como pueden ser iglesias evangélicas, rabinos también, sí, no todos, pero muchos sí, ya están en esto también, y otras personalidades. Bueno, ya hemos visto también que hablaba aquí de líderes hindúes. El foro, que presentó mesas redondas sobre cuestiones religiosas internacionales y brindó la oportunidad de establecer asociaciones interculturales entre las confesiones, produjo un comunicado oficial en el que se recogen los acuerdos fundamentales suscritos por todas las confesiones representadas. Los objetivos colectivos del foro eran alcanzar un consenso universal en el contexto de una visión de civilización común para reforzar la cooperación y la confianza entre los líderes espirituales mundiales, aprovechar sus puntos en común poniéndolos en primer plano con respecto a los principios comunes de los valores humanos, promover los valores de la moderación y la armonía, apoyar eficazmente los esfuerzos para avanzar en la tolerancia y la paz, y establecer marcos intelectuales racionales para inmunizar contra los peligros de la ideología y el comportamiento extremista, independientemente de su origen, reza el comunicado. Por tanto, esa cooperación entre religiones debe estar centrada en todo esto. Y claro, si los líderes espirituales mundiales
trabajan para esta visión de civilización común, una vez más, fijaos en lo común, el bien común, entonces todas las naciones pues irán bien. Es lo que nos están planteando. Habrá una tranquilidad absoluta en todo. Y es interesante que hablan de establecer marcos intelectuales racionales para inmunizar contra los peligros de la ideología y el comportamiento extremista. Qué interesante, porque si uno se mueve en el ámbito intelectual racional, abrazará la verdad tal cual es en la palabra de Dios. Todo el resto de cosas no pueden ser racionalmente, intelectualmente, en algo que funcione de verdad. No es racional, es pseudo-racional. Bueno, pues entonces, ahora cuando vemos que se plantean, vale, no toquemos las divergencias, sino vayamos a unirlo todo, sea como fuere, así todo irá bien. En el momento en que dicen que hay que inmunizar contra los peligros de la ideología y el comportamiento extremista, imaginaos cuando tú no quieras entrar en ese ecumenismo porque se pisotea la verdad. Pues evidentemente eres el peligro con tu ideología y con un comportamiento extremista. Y esto es lo que la profecía nos dice que va a pasar sobre los fieles guardadores del sábado y de la sana doctrina entera. Por tanto, ¿nos damos cuenta cómo paso a paso se va trabajando para conseguir ese objetivo? ¿Y aún no nos damos cuenta que todo forma parte del mismo puzzle? El comunicado continúa enumerando los ámbitos de acuerdo en materia de política religiosa alcanzados en la cumbre, entre ellos el papel fundamental de la religión para la sociedad, la base espiritual para los derechos humanos fundamentales y el rechazo a la visión de un inevitable choque de civilización, de las futuras cuestiones religiosas. Hay que oponerse a los intentos de obtener ventajas religiosas, culturales, políticas y económicas sin respetar los derechos ni la ética mediante formas de extremismo, arrogancia y racismo. Qué bonito suena todo, ¿eh? Claro, cuando te lo plantean así, ¿quién puede decir que no a todo esto? Una vez más, si no sabes a dónde va a llevar esto, qué fácil es caer en todo ello, ¿eh? Pero fijaos, la base de la sociedad en todo el mundo básicamente es la religión, sea de un tipo o de otra, pero es la religión. En el momento en que la religión desaparece, pues ya veis cómo funciona la cosa. Pero claro, es que cuando también las religiones están, cuando no son como deben ser, pasa lo que pasa y lo que pasará en consecuencia. Un acuerdo central del foro fue la necesidad de proteger la unidad familiar. Los líderes la definieron como el núcleo de la sociedad y pidieron a las instituciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, que protejan la integridad de la familia y la educación de los niños. El foro también puso en marcha planes para una enciclopedia de valores humanos comunes, un documento en el que se recogen los derechos fundamentales que hay que proteger. Entre los participantes se encontraban el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, el patriarca ecuménico Bartolomé I, con este lo tienen muy bien ya el ecumenismo, y el presidente del Congreso de Líderes Cristianos, Johnny Moore Jr., por tanto, evangélicos. También asistieron al acto el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, Iván Zoria, que, bueno, ya veis cómo están, ¿eh? Por un lado sí, por un lado no, pero siguen trabajando con ellos. Así como el secretario general de la Liga Musulmana Mundial, Mohammed bin Abdul Karim Misa, considerado por muchos como la principal voz contra el extremismo en todo el mundo, por tanto, del Islam moderado. Claro, con estos el ecumenismo funcionará, es evidente. Con todos los que hemos visto va a funcionar. Pero contra el pueblo de Dios irán cuando no quieren entrar en un ecumenismo que, aunque tiene cosas que evidentemente son muy buenas, si no nadie se adheriría a ello, luego todo esto será para pisotear la verdad auténtica en la palabra de Dios. Y cuando eso sucede, ya sabéis qué pasa. Persecución a por todas, a por ellos, las típicas frases que son un tópico típico ya de la historia,
pero que esta vez, una vez más, van a ser dirigidas contra el pueblo de Dios que sea fiel a lo que el Señor dice y quiere. Y todo se va preparando. Fijaos cómo de todo esto, prácticamente a nivel mundial, se habla muy poco en las noticias, pero llevan muchos años, desde los años 60, en los cuales se está trabajando directamente con ese cambio de rumbo que hizo el Vaticano para poder ganarse al mundo entero. No solo a los cristianos, sino al mundo entero. ¿Jugada estratégica satánica? Claro que sí. Él sabe lo que tiene que hacer para conseguir su objetivo. Y el Señor evidentemente lo está permitiendo porque la gente no quiere la verdad. La gente quiere lo suyo, sus tradiciones, pero eso de profundizar en la verdad y tenerla que aceptar y dejar de lado la línea de pensamiento o de creencia que tenías asimilada como lo normal y lo de siempre y lo bueno, cuando eso se te derriba, allí tienes que tomar una decisión. ¿Y qué suele pasar? Que la decisión es, uy, no, yo la verdad no la quiero, pondré peros por donde haga falta y así seguiremos hasta el final. Pero si tú encima luego te pones no a favor de todo esto, que es para unirnos a todos, pues hay que ir a por ti porque eres un problema para la humanidad. Ya irás contra el bien común. Nos damos cuenta cómo todo se va preparando y cómo estábamos avisados que todo sería a través de la moral, que el Vaticano conseguiría el poder. Ya veis, está utilizando hasta a los musulmanes que están bajo el paraguas del Vaticano, porque, bueno, ya sabéis la historia de cómo hay una unión entre ellos desde siempre, desde sus inicios. Lo que pasa es que después la cosa se fragmentó, se dividió, pero ya se ha encargado el Vaticano de volver a trabajar a través de infiltración, que fueran cambiando sus parámetros, algunos de ellos, para ir otra vez hacia Roma. No todos lo han conseguido hacer, claro, porque hay mucho musulmán que no es precisamente de juntarse así. Y eso implica naciones, y si esas naciones no terminan aceptando el ecumenismo, evidentemente, ¿qué va a pasar? Pues que de un modo u otro van a ser sometidos. Y si no se hace por las buenas, como siempre decimos, tendrá que ser por las malas, y eso equivale a guerra. Lo mismo que está pasando en Ucrania, lo mismo que pasará con Rusia, lo mismo que pasará con China, lo mismo que pasará con otros lugares que no quieren entrar en ese juego, y no con eso digo que por eso son buenos, sino sencillamente por intereses no quieren entrar en eso también, y finalmente aquí el que no se una va a cobrar a base de bien, y cobrar no con dólares precisamente, sino con garrotazos. Pues que Dios cuide de su pueblo, porque ellos no paran. Nosotros nos podemos distraer con muchas cosas, pero Satanás, a través de sus esbirros, sigue haciendo su trabajo día a día y sabe que le queda muy poco tiempo. Y es curioso, porque el que se dice pueblo de Dios no sabe ni cuándo va a volver su Señor. Qué triste. Y así los van a pillar a tantos y a tantos para caer de cabezas de lleno en esas artimañas que el diablo también ha preparado y que va a consumar con su gran engaño. La venida de Satanás haciéndose pasar por el Mesías, por Cristo, y todos caerán de cuatro patas. Cuánta faena tenemos en seguir dando el mensaje al mundo, el del cuarto ángel, para que despierten y que Dios pueda ir recogiendo a los suyos y uniéndonos en un auténtico mismo sentir, recibiendo el Espíritu Santo, el derramamiento, como en Pentecostés, aún más ahora, porque así está profetizado. Y a pesar de lo que nos digan y hagan, el mensaje llegará a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Maranata 2031. Dios os bendiga.